Una gran peña reposa sobre un risco 400 metros por encima de una aldea en una posición tal que si echara a rodar abandonaría el risco con una celeridad o una velocidad de 50 metros por segundo. Como indica la figura, vamos a ver la figura y sigo leyendo de un papel que nos ayudará a situarnos mejor. Vale, aquí tenemos la peña, aquí tenemos el risco y abandonará el risco rodando a una velocidad inicial de 50 metros por segundo, con este ángulo de 30 grados hacia abajo. Vale, pues como indica la figura, hay un lago de 200 metros de diámetro que tiene un borde a 100 metros de la base del risco. Las casas de la aldea están en el otro borde del lago. Bueno, vamos a ver las preguntas. En el apartado A se nos dice: un estudiante de física dice que la peña caería en el lago. ¿Es cierto? Pues vamos a ver. En primer lugar, esto es un... Podemos imaginarnos que el movimiento de esta peña será aproximadamente parabólico. Tal vez caiga en el lago, como dice el estudiante de física, y hará un movimiento aproximadamente así. Bueno, cuando tenemos un movimiento que no se produce solo en línea recta, sino que hace una parábola o hace cualquier tipo de curva, siempre vamos a tener que descomponer las magnitudes vectoriales en sus componentes. Es decir, aquí tenemos una velocidad, que es una magnitud vectorial. Bueno, pues la vamos a tener que descomponer en una velocidad inicial en x y una velocidad inicial en y, porque trabajaremos siempre con las componentes. Eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Vamos a hacerlo rápidamente. La velocidad inicial en x será 50 por el coseno de 30, que son 43,3 aproximadamente. Y la velocidad inicial en y, fijémonos que es hacia abajo, así que será negativa, menos 50 por el seno de 30, que eso es de menos 25 metros por segundo. Primera cosa. Y la segunda cosa que tenemos que tener muy clarita, y la dibujamos en el dibujo, es cuál va a ser nuestro origen de coordenadas. Vamos a dibujar unos ejes de coordenadas. Bueno, a mí los podemos dibujar donde queramos, pero a mí me parece apropiado este lugar. Esta línea, o la línea de puntos, vamos a hacerlo mejor. ¿Vale? La línea de la que sale la roca, y en vez de poner el eje horizontal aquí arriba, prefiero ponerlo en el suelo. ¿Vale? Aunque podríamos haberlo puesto aquí arriba. Nos cambiarán desde luego algunos de los valores que yo voy a usar. Bueno, una vez que tenemos descompuestas las magnitudes vectoriales y tenemos muy clarito cuál es nuestro eje de coordenadas, nuestro origen de coordenadas, podemos atacar la pregunta. La primera es que la peña caerá en el lago. Saber, en definitiva, dónde va a caer la peña. Bueno, pues vamos al apartado A. Vamos a escribir las ecuaciones del movimiento. Las ecuaciones del movimiento son, las debemos de conocer. En el eje horizontal será esta y en el eje vertical será esta otra. Esto es velocidad inicial en x y esto es velocidad inicial en y, más un medio de la aceleración x aquí y de la aceleración y aquí. Vamos a sustituir los valores que sabemos, a ver si podemos tener el dibujo a la vista. Entonces x es igual, la x inicial, ¿cuál es la x de la que sale la roca? Pues 0, porque sale justo del eje de ordenadas, así que la x inicial 0, no vamos a escribir nada. Velocidad inicial en x 43,3 por el tiempo, más un medio de la aceleración horizontal por el tiempo al cuadrado. Como no hay aceleración horizontal, nadie, una vez que inicia el movimiento, esta ecuación valdrá para este tramo de movimiento, ¿vale? Desde aquí hasta aquí. En este tramo de movimiento nadie está empujando la roca en sentido horizontal, así que no hay aceleración horizontal. Y vamos con la ecuación del movimiento vertical. Entonces ponemos y igual. Y inicial, ahora sí la tenemos. Esto arranca desde una altura de 400 metros. Pues 400 más velocidad inicial por tiempo, como la velocidad inicial es negativa, es menos 25 por t, velocidad inicial vertical, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aquí sí que tenemos una aceleración que es la de la gravedad, menos un medio del 9,8 por t al cuadrado.
Vale, pues ya tenemos las dos ecuaciones del movimiento y tenemos que resolverlas. Una cosa que sabemos, a ver, en las ecuaciones del movimiento, esta x es la distancia a la que está en este tiempo y esta y es la distancia a la que está, perdón, la altura a la que está en este tiempo, ¿vale? Van emparejadas. Nosotros sabemos que cuando la roca caiga abajo, la y va a ser igual a 0. Entonces, si sustituimos en esta ecuación la y por 0, vamos a poder calcular en qué tiempo. Voy a hacer directamente un medio de 9,8, que son 4,9. Vamos a poder despejar aquí el tiempo en el cual la y se hace 0, la altura se hace 0. ¿Cuánto tiempo tarda la roca en caer? Bueno, esto es una ecuación de segundo grado. Voy a pasar por comodidad todo a la izquierda, por tener aquí positivo. Entonces tenemos 4,9t al cuadrado más 25t menos 400 es igual a 0. Y entonces t es igual, usando la fórmula de la ecuación de segundo grado, a 25 al cuadrado, que son 625, menos 4 por 4,9 por 400, por menos 400, como menos por menos es más, vamos a poner directamente más 7840. ¿Vale? 4 por 4,9 por 400 son 7840. Y como este valor es negativo, menos un número negativo será positivo. Dividido 2 por a, 2 por 4,9, que son 9,8. Bueno, esto tenemos dos soluciones, no lo voy a desarrollar aquí. A ver, pero nos quedamos con la positiva, habrá una solución negativa y otra positiva. Si nos quedamos con la solución positiva, nos sale un tiempo de aproximadamente 6,84 segundos. Este es el tiempo que tarda la roca en caer. Bueno, si sustituimos ese tiempo, 6,84 segundos, en la ecuación horizontal, sabremos a qué distancia horizontal está la roca en ese tiempo, en el tiempo que ha tardado la roca en caer. ¿Vale? Pues sustituimos, x es igual a 43,3 por 6,84, que nos da 296 metros aproximadamente. En el tiempo que tarda la roca en caer, ha podido moverse horizontalmente 296 metros. Si nos fijamos, para salir del lago habrá tenido que moverse 300 metros. Por lo tanto, efectivamente, por solo 4 metros la roca cae en el lago. ¿Vale? El apartado A nos decía que si la peña cae en el lago, pues efectivamente cae en el lago por solo 4 metros. ¿Vale? 296 metros. Apartado B. ¿Qué celeridad lleva la peña al llegar abajo? Vamos a el apartado B aquí. Pues vamos a calcular qué velocidad tiene dentro de 6,84 segundos. Vamos a escribir las ecuaciones de velocidad. Entonces la velocidad x es velocidad inicial en x más aceleración por tiempo. De nuevo, como no tiene aceleración, pues no ponemos nada. Y velocidad y es igual a velocidad inicial en y más aceleración por tiempo. Como la aceleración es la de la gravedad, que es hacia abajo, vamos a poner menos g por t. Sustituyendo los valores, velocidad en x siempre es igual a la velocidad inicial, 43,3, de acuerdo, de paso nos quedamos con el menos 25 este, entonces será 43,3 y es constante, y la velocidad y será menos 25 menos 9,8 por t. ¿A qué velocidad va la peña cuando llega al suelo? Pues a la velocidad que vaya dentro de 6,84 segundos. Entonces la velocidad x va a ser 43,3 porque no cambia, y la velocidad y será menos 25 menos 9,8 por 6,84, que es menos 92 aproximadamente metros por segundo.
Vale, si tenemos las dos componentes de la velocidad y queremos calcular la rapidez, el módulo de la velocidad, que es lo que nos estarán pidiendo aquí, bueno, pues el módulo de la velocidad es la raíz cuadrada de la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de 43,3 al cuadrado más 92 al cuadrado. Lo pongo positivo porque de todas maneras al elevarlo al cuadrado va a ser positivo, así que lo hago directamente. Bueno, pues la velocidad con la que esta peña llega al suelo es de aproximadamente 102 metros por segundo. ¿Vale? Tenemos el módulo de la velocidad. Apartado C. ¿Cuál sería la componente horizontal de su velocidad al llegar abajo? Bueno, pues eso es inmediato, es de 43,3 metros por segundo porque no cambia en todo el movimiento, ¿vale? Es una velocidad constante. ¿Y cuánto tiempo habrá estado la peña en el aire? Pues es un tiempo que hemos calculado para hacer los apartados anteriores, será de 6,84 segundos.